Hola, cordial saludo. Mi nombre es Gustavo Lloreda Pereira, mi código es el 401-2019-1009 e hice parte del proceso de profesionalización, una iniciativa adelantada y desarrollada por la Gobernación del Valle del Cauca. El nombre de mi tesis es Hechos y sucesos 1960-2020 que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo. La información que voy a presentar a continuación la desarrollaré en tres grandes segmentos. En el primero haré una relación de los elementos básicos que constituyeron el cuerpo del trabajo de grado, es decir, la justificación, el problema, los objetivos, un balance historiográfico y su metodología. Posteriormente haré una breve reseña de los 4 capítulos que componen el trabajo de grado. Y para terminar, hablaré de las conclusiones, los hallazgos, las recomendaciones y la experiencia que como investigador me arrojó este trabajo de grado. Bien, iniciamos por la justificación. La justificación me voy a permitir dividirla en dos vertientes. La primera, la académica, y la segunda, una justificación personal. En la primera, en el entendido que el marco histórico de la escena teatral en el municipio de Yumbo se desarrolla desde bien entrada los años 60 hasta bien entrado el siglo XXI. En ese segmento de tiempo encontramos que se relacionaron unos elementos o unos momentos que fueron claves en el desarrollo de la escena histórica del teatro en el municipio de Yumbo. También hay que entender que en ese gran marco de tiempo hay unas influencias que vienen desde los contextos nacionales, departamentales y por supuesto municipales que ayudaron a forjar, fortalecer y desarrollar la escena teatral en el municipio de Yumbo. Dentro de la justificación personal, quiero decir dos cosas. Primero, como ciudadano y habitante del municipio de Yumbo, siempre desde muy temprana edad he manifestado mi intención de aportar desde tareas, actividades, proyectos, programas al desarrollo de la municipalidad. En ese entendido, este trabajo de grado me ha permitido poder hacer un aporte sustancial a la escena teatral. Y como hombre de teatro, pues ni qué decir, ¿no? Es lo que me ha permitido poner el alma, el corazón y nervio a este trabajo, especialmente en su trabajo de campo, que fue uno que demandó de demasiada información, de mucha energía para poderlo llevar a cabo. El problema. La pregunta problema de este trabajo de grado es la siguiente. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo entre los años 1969-2020? Bien, ahí encontramos 3 momentos relevantes. El primero, en 1969, el suceso, la realización del 6º Congreso de Teatro Estudiantil realizado en Sevilla, Valle del Cauca, en el cual asistieron un puñado de estudiantes del Liceo Comercial de Yumbo. Los hechos que se desprendieron de este suceso fueron los siguientes. Primero, se estableció un convenio con el Frente Literario de la ciudad de Cali. Este convenio lo que pretendía era traer a Yumbo personas calificadas que ayudaran a formar a personas en las prácticas del teatro. El segundo hecho fue el de encontrar los espacios físicos para la práctica y el desarrollo del teatro en el municipio. Y como un tercer hecho relevante podemos citar la formación, la construcción de eventos que ayudaran a fomentar la práctica del teatro en Yumbo. Ahora pasamos a los objetivos. El objetivo general de este trabajo de grado fue el siguiente: documentar los hechos y sucesos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo entre los años 1969-2020, de los cuales se desprendieron 3 objetivos específicos. El primero,
acopiar los datos de esos hechos, sucesos y acontecimientos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo entre los años 1969-2020. El segundo objetivo específico fue la de organizar la información de esos datos sobre esos hechos y sucesos y acontecimientos que acaecieron en el municipio de Yumbo entre 1969 y el 2020. Y el tercero, el realizar un análisis descriptivo de esos hechos y sucesos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo entre los años 1969 y el 2020. Bien, de esa manera he hecho mención de los elementos constitutivos del cuerpo de trabajo de este trabajo de grado. Ahora paso a hacer una pequeña descripción de cada uno de sus capítulos. El primer capítulo fue el hacer acopio de los hechos y sucesos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo entre los años 1969 al 2020. Este primer capítulo lo que hizo fue recoger toda esa información a través de la realización de 4 foros virtuales, ¿sí?, los cuales se realizaron con las personas que constituyen el medio teatral en la actualidad, y se invitaron a personas que en su momento aportaron desde su saber, desde su experiencia, al desarrollo de la escena teatral en el municipio. También dentro del campo operativo de este trabajo de grado, se realizaron más de 20 entrevistas a igual número de personas. Las entrevistas se hicieron bajo una modalidad de un formato semiestructurado, donde se permitía una libertad al entrevistado y se le ofrecía una comodidad, no solamente desde el espacio físico, sino también desde la misma modalidad de la entrevista, para que él tuviera como esa posibilidad de ir desarrollando, ¿no?, ese conocimiento que tenía de cada hecho, de cada suceso y de cada acontecimiento de manera puntual. El segundo capítulo lo que refirió fue a organizar por décadas toda esta información recogida de esos hechos, sucesos y acontecimientos que acaecieron en el municipio de Yumbo desde el año 1969 hasta el 2020. Esta organización por décadas lo que permitió fue el poder establecer cómo en este campo fáctico se pudo establecer que cada acción es una interacción, que la verdad es un constructo que se hace con la sociedad, que se hace con el individuo. Y entonces ya al tener organizado toda esta información, entonces en el tercer capítulo lo que permitió fue poder realizar un análisis descriptivo de esos hechos, sucesos y acontecimientos acaecidos entre 1969 al 2020. Me encuentro en un lugar emblemático para la cultura en el municipio de Yumbo. Estoy en la sede del Sindicato de los Obreros del Cemento y la Madera, Sutimac, cuya sede tiene más de 70 años de estar aquí, instaurado en este lugar. En este sitio pasaron grupos emblemáticos del teatro del departamento del Valle del Cauca. Entre ellos podemos citar al Teatro Experimental de Cali, con la obra Soldados, al grupo Esquina Latina, con el maestro Orlando Cajamarca, el Teatro Foro, en su momento, con el maestro Alfredo Valderrama, el Teatro Globo, con Jorge Vanegas, las obras de teatro del grupo del Colegio INEN de la ciudad de Cali, bajo la dirección del maestro Álvaro Arcos, entre ellas La Espada de Madera, la Alianza Colombo-Francesa, grupos de Palmira, de Buenaventura, en fin. Este fue el lugar que le permitió al teatro en la década de los 70 obtener su máximo desarrollo, a través de una semana cultural que se realizaba por el Colegio
público del municipio de Yumbo, el Colegio Mayor. Por aquí, a partir de 1974 hasta bien entrado los 80, cada año nosotros, los ciudadanos de Yumbo de la época, éramos testigos fieles de ese evento. Este también fue un lugar donde se tejió todo el entramado cultural, social, político del municipio de Yumbo. Hay que recordar que Yumbo fue un municipio que generó un liderazgo a nivel comunitario en la nación. Acá era normal encontrar a especialmente en las instituciones educativas, miembros de los centros culturales, también miembros de muchos grupos sociales, cívicos, sindicales e indígenas inclusive. Todo esto fue lo que fue generando ese crecimiento del teatro. Aún en algunos espacios se discute un poco sobre la posibilidad si el teatro se puede catalogar como una función social. Pienso yo, a través de mi trabajo realizado en esta tesis, que Yumbo es un ejemplo claro en el cual se puede afirmar rotundamente de que sí, el teatro es una función social. Y las organizaciones que en su momento funcionaron en el entramado del tejido social del municipio, así lo demostraron. Es el momento de recordar que en los años 60, más concretamente en 1969, el teatro hace su primer gran paso, que fue ¿cuál? Emanciparse, salir de las cuatro paredes de las instituciones, de las escuelas públicas del municipio, en donde los curas de la época lo empleaban como un mero mecanismo para celebrar fechas muy puntuales, el Día del Profesor, el Día de la Madre o algunas fechas nacionales. Después del sexto encuentro nacional de teatro estudiantil, algunos estudiantes, concretamente del Colegio Liceo Comercial de Yumbo, llegaron con una idea clara y concreta, y era intentar que el teatro se desarrollara en nuestro municipio. Para ello, lo que hicieron fueron tres cosas básicamente. Primero, generar una alianza con el Comité Cultural de la ciudad de Cali para traer formadores, gente con el conocimiento que pudieran empezar a generar con ciudadanos del municipio de Yumbo ese aprendizaje sobre las artes escénicas. El segundo, el buscar los espacios físicos para poder promocionar la actividad del teatro. Fue entonces cuando ese grupo de estudiantes acudieron a la parroquia y lograron que la iglesia empezara a destinar algunos de sus espacios en función del desarrollo del teatro. Y el tercero era generar los eventos que permitieran ese desarrollo del mismo. Ya para el año 1974, Yumbo contaba con un número de grupos de teatro no despreciables, no tanto en la cantidad, sino en su calidad. Aquí cabe recordar que en 1974, a unos pocos metros del lugar donde me encuentro, se empezó a generar el Teatro Popular de Yumbo, el primer grupo quizá en la historia del medio teatral del municipio que tuvo un trabajo concienzudo, estructurado, todo eso bajo la égida del señor José Génico, hoy día ingeniero químico egresado de la Universidad del Valle. Él, con un puñado de muchachos, empezaron esta labor que muy pronto encontró eco en otros actores, como fue el caso del señor Francisco Mena. Francisco Mena en 1976 inicia su trabajo con el grupo Sol Naciente. Entonces, y a estos grupos se le suma otro muy particular. Este grupo que voy a hacer mención ahorita nace dentro de la estructura de un grupo, de un comité que fue muy conocido en el municipio de Yumbo,
que se conoció como el COE, Comité Obrero Popular y Estudiantil del municipio de Yumbo. Ahí nació el grupo La Denuncia. Entonces, con estos 4 o 5 grupos se fue creando, ¿sí?, todo este entramado, como en los años 70, no solamente el teatro, no solamente Yumbo, sino que la nación entera, el país entero, era un país que estaba plagado de mucho movimiento social. La protesta social se hizo presente durante toda la década. Entonces, siendo así y desde este lugar, me he permitido traerles a ustedes esa parte de la historia de este trabajo, de esta tesis de grado, cuyo nombre, lo repito, es Hechos y Sucesos 1960-2020, de los hechos y sucesos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo. El desarrollo del cuarto capítulo de este trabajo de grado lo que nos permite inferir es lo siguiente, que gracias a el conocimiento del pasado, la comprensión del presente, estamos en la posibilidad de diseñar el futuro. Es por esta razón que en este cuarto capítulo encontramos una serie de propuestas que le brindan como unos alcances muy amplios a este trabajo de grado, que le permitió el poder establecer unas propuestas muy claras y concretas para el desarrollo no solamente de la escena teatral en el municipio, sino también del fortalecer su medio teatral, constituyéndolo ya no como un medio, sino como un campo teatral, ¿sí?, a través del fortalecimiento de estos grupos tendientes a que se constituyan en organizaciones realmente fuertes, sólidas, con figuras que están dentro de nuestra Constitución, como es el hecho, solo por citar 2 ejemplos, de constituirse en fundaciones, en corporaciones. Bien, ahora paso a las conclusiones. Las conclusiones, la primera la vamos cotejando de acuerdo también con los objetivos específicos. El primero, el acopio de estos hechos y sucesos y acontecimientos que constituyeron la escena teatral en el municipio de Yumbo, que se desarrollaron a través de estos foros virtuales y de estas entrevistas, lo que permitió fue el poder establecer, ¿sí?, cómo estos hechos, sucesos y acontecimientos se cotejaron, se cruzaron con otros contextos nacionales y departamentales, los cuales permitieron crear como un estado, ¿sí?, un estado situacional en donde la escena teatral del municipio de Yumbo encontró sus propios mecanismos para realizarse, para desarrollarse. La segunda conclusión, a través de ese segundo objetivo específico, esa organización de todos estos hechos, de todos estos datos, de los hechos, sucesos y acontecimientos acaecidos en el municipio de Yumbo, permitieron cotejar cómo el teatro se imbricó, se unió fuertemente a todos estos movimientos sociales establecidos a través de sus organizaciones cívicas, sociales, comunitarias, campesinas, sindicales y obreras. La tercera conclusión, a partir de nuestro tercer objetivo específico, ese análisis descriptivo de estos hechos, sucesos y acontecimientos, lo que permite establecer es el cómo el teatro en Yumbo dejó, o más bien, nunca la escena teatral en el municipio de Yumbo se constituyó como un fin, sino que se constituyó como un propósito. La comunidad yumbeña, desde muy temprana edad, entendió
que el teatro era la herramienta que le posibilitaría hablar de sus imaginarios, hablar de sus problemas estructurales como sociedad, ¿sí? Entonces, esa es una de las conclusiones base que salen de este trabajo de grado. Ya dentro de las recomendaciones, gracias a ese conocimiento del pasado, a ese entendimiento del presente, salieron dos propuestas muy concretas dentro de esas recomendaciones. La primera es la de establecer para el medio teatral del municipio de Yumbo un centro de documentación que le permita tanto a propios como extraños, es decir, a la comunidad en general, el tener acceso a través de una página web, ¿sí? A través de publicaciones, llámense revistas, libros y demás, el poder que estas gentes accedan a la información de la historiosidad de la escena teatral en el municipio de Yumbo. Otra recomendación concreta que surge de este trabajo de grado es la creación de un museo de la memoria, que se va a constituir en el gran organismo que va a fortalecer las iniciativas que se desarrollen desde el centro de documentación. Entonces ya lo que va a hacer el museo es permitir ampliar el panorama. Entonces ya no solamente ahí habría un acopio de esos hechos y sucesos y acontecimientos, no solamente que se imbricaron o que están inscritos dentro de la historia de la escena teatral en el municipio de Yumbo, sino que también recogerá la información de esos hechos, sucesos y acontecimientos que se desarrollaron desde las organizaciones cívicas, comunitarias, sociales, estudiantiles, obreras y campesinas, para hacer dos cosas o quizá tres fundamentales. El primero, visibilizar a todas estas personas que con su vida le aportaron al desarrollo del municipio de Yumbo. El segundo, aportarle a la nación un organismo más que va a ayudar a constituir realmente un verdadero ambiente de esa tan anhelada paz en nuestro país. Y un tercer hecho dentro de este gran organismo es que él mismo va a permitir que el teatro como tal y otra expresión artística, concretamente de las artes plásticas, sigan no solamente ayudando a que el municipio adquiera un desarrollo dentro de su estructura social, ¿a través de qué? A través de permitirle a sus ciudadanos los medios, los mecanismos para que estos accedan al conocimiento de esa historia tan fascinante que de verdad tiene este municipio, sino que también le va a permitir al teatro y a las artes plásticas el poder empezar a sistematizar sus prácticas y experiencias, a poder seguir buscando ese lenguaje estético que le permita el crecimiento de estas artes dentro del municipio de Yumbo. Ya para terminar, la experiencia que me deja este trabajo de grado como investigador son muy grandes. Quizá la más importante es que como persona tenía un vacío en ese no entendimiento de lo que me había sucedido a mí en el marco de esta historiosidad. Gracias a ese conocimiento y a ese entendimiento de ese pasado y de ese presente, logré como situarme no solamente como ciudadano, no solamente como habitante, sino como persona
y como hombre de teatro en el entendimiento de lo que ha sido el desarrollo de mi propia historia. Los aportes que me ha dejado esta investigación es que me ha permitido de igual manera realmente tener ese conocimiento certero de que la historia no es una cosa estática, muerta, no es un punto muerto, antes por el contrario. Tengo el convencimiento de que si hay algo que se transforma día a día, es la historia, y que es muy importante, no solamente como ciudadano, como individuo, como sujeto de derecho, el conocer esa historia. Es la que me va a permitir el poder entender dónde estoy parado y realmente el poder diseñar con mucha certeza, con un alto grado de acertación, cuál va a ser ese diseño de mi futuro, ya sea a mediano o a largo plazo. Bien, esta ha sido la exposición de este trabajo de grado. Muchísimas gracias.